Jóvenes, el tema de hoy es la derivada de funciones trigonométricas. Entonces vamos a empezar a trabajar con ello. Derivada de funciones trigonométricas. Dentro de las funciones que hemos visto están las algebraicas, que ya derivamos en sus diferentes formas de presentarlas. Tenemos las trascendentes, que ahí incluye todas las logarítmicas exponenciales y también incluye las trigonométricas. Entonces ahorita vamos a trabajar con las trigonométricas para que le entiendan. Después trabajamos con algunas trascendentes y vemos si la otra semana trabajamos con ejercicios de aplicación de la derivada. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con un ejercicio. Derivada de coseno de 5x cúbica. Como siempre le he hecho en los ejercicios hasta ahora, voy colocando las fórmulas acá. Pero ahora ya no solo las algebraicas, sino también las fórmulas de funciones trigonométricas. Aquí tenemos las funciones trigonométricas. Si le entienden a esto, van a poder hacer cualquiera de las funciones trigonométricas que tenemos acá abajo. Nada más es seguir con la fórmula que tenemos. Vamos a hacer 3 ejercicios el día de hoy. Entonces espero que se pongan cómodos para empezar a trabajar. Entonces acá es fácil, derivada con respecto a x del coseno de 5x cúbica. Busco dentro de las funciones trigonométricas y aquí tengo la función coseno. Dice que la derivada de la función coseno es de b es igual a menos seno de b por la derivada con respecto a x de b. Entonces voy a aplicar esta formulita, nada más identifico que b vale 5x cúbica. Entonces en lugar de que yo ponga menos coseno de b, va a ser menos coseno de 5x cúbica. Menos seno, perdón, porque aquí la derivada de coseno es menos seno. Menos seno de 5x cúbica por, aquí le puse un asterisco, que ustedes ya saben que el asterisco también significa multiplicación, por la derivada con respecto a x de 5x cúbica, o sea, derivada con respecto a x de b, ¿sí? Por eso va este valor acá. Hay que hacer una aclaración. 5x cúbica, como está en una función trigonométrica, representa a un ángulo, ¿sí? Y no podemos decir, voy a sacar al 5 y me quedo derivando a x cúbica. Aquí no aplica eso porque todo esto es un solo valor, es el ángulo, ¿sí?, de esa función trigonométrica. Entonces no puedo descomponerlo. Y si yo no le pongo el paréntesis, si no le pongo el asterisco, va a aparecer que 5x cúbica está multiplicando a esto. Entonces por eso le puse el asterisco. Quiere decir que todo esto que tenemos acá, toda la función trigonométrica con su ángulo, está multiplicando a esta derivada, ¿sí? Eso es nada más para que no nos vayamos a confundir. En segundo semestre ustedes vieron identidades trigonométricas y ahí sí podemos jugar con estos valores y los podemos descomponer, pero sería ya no una derivada, sino sería más extensa nuestra derivada. Entonces mejor no le buscamos y trabajamos con esto así como está. En el siguiente paso lo único que voy a hacer es derivar esto. Aquí lo voy a ir haciendo paso a paso, ¿sí?, como siempre en el salón, y aquí a mí me gusta ir haciéndolo paso a paso porque muchas veces algunos no lo entienden así directo. Entonces yo prefiero, aunque escribamos un poquito más, y sí me lleva un buen tiempo hacer estas presentaciones que tenemos acá, pero pues vale la pena si algunos de ustedes le ponen interés y van aprendiendo. Entonces el problema sigue siendo el mismo, derivada con respecto a x de 5x cúbica, igual a esto, lo bajamos igual y vamos a derivar lo que tenemos acá, ¿sí? La derivada con respecto a x de 5x cúbica es de la forma c por b, o sea, una constante por una función. C
que en este caso es 5, por una función que es x cúbica. Y esta fórmula me dice que debo sacar a la constante y debo derivar a la función. Entonces saco a la constante, que es 5, y derivo a la función, que es x cúbica. ¿Sí? Entonces acá ya aplicamos esta fórmula de C por B. En el siguiente paso nada más voy a derivar a esto, todo lo demás lo sigo bajando igual, ¿sí? Entonces 5 por la derivada de x cúbica, acuérdense que es de la forma x elevada a la n, donde n vale 3, ¿sí? Entonces dice que debo escribir primero el valor de n, que es 3, por x a la n menos 1, por x a la n menos 1. 3 menos 1 nos da 2. Entonces nos queda 3x cuadrada acá dentro del paréntesis. En el siguiente paso lo único que voy a hacer es eliminar ese paréntesis y me va a quedar mi función de esta forma. 5 por 3x cuadrada me da 15x cuadrada y la derivada iría así hasta ahorita. Lo único que hice fue eliminar el paréntesis, sigo manteniendo los corchetes. Incluso algunos maestros dicen que se debe cambiar el corchete por el paréntesis. No hay ningún problema si es corchete, si es paréntesis o si es llave. ¿Sí? Todos son signos de agrupación y lo único que me dice es que voy a agrupar esto para multiplicarlo por todo lo que tenemos acá. Entonces, ahora lo único que me queda es ordenar, porque esto que tengo adentro del corchete está multiplicando a menos seno de 5x cúbica. Entonces, menos seno de 5x cúbica por 15x cuadrada me va a quedar menos, porque menos por más me da menos. Y ordenándolo, primero coloco 15x cuadrada y al final seno de 5x cúbica. Y esta es la derivada del coseno de 5x cúbica. Si se dan cuenta, no es muy difícil, lo único que hay que hacer es ir siguiendo nuestra fórmula, las fórmulas que tenemos acá. ¿Sí? Espero que le hayan entendido. Vamos a hacer otros dos ejercicios, uno que está igual de sencillito que este y otro para aquellos que van a seguir estudiando y cuando lleguen a la carrera no los espanten con algunas derivaditas que son un poquito extensas, que en este caso no va a ser mucho, ¿sí? No me voy a meter con problemas exageradamente difíciles, pero sí, si un maestro los quiere fregar, fácilmente les pone un ejercicio que él sabe que no lo van a contestar y prácticamente cuando alguien quiere reprobar a un alumno, eso es lo que hace. En mi caso no procede y trato de enseñarles lo básico, lo intermedio, lo avanzado y al final les evalúo de lo básico y lo intermedio, nunca les evalúo lo más difícil. Sí, aquí no es cuestión de venir a reprobarlo, sino de que ustedes aprendan, y el que aprende pasa, no hay ningún problema. Entonces hacemos el segundo ejercicio. Aquí lo voy a presentar de diferente forma para que se acostumbren a las dos formas, porque de repente ven que otro maestro la escribe de forma diferente y dicen, oh, pero es que a mí no me lo enseñaron así. Hay varias formas de representarlo. Aquí estoy haciendo una función y igual a tangente de 5x cuadrado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que primero voy a aplicar derivada a ambos lados de la función. Acuérdense de la regla de la balanza, que lo que le hacemos a un lado se lo hacemos al otro y nos va a quedar derivada con respecto a x de y igual a, y aquí también derivada con respecto a x de la tangente de 5x cuadrado. Si se dan cuenta, lo que hice fue derivar o poner los símbolos de derivada en ambos lados, ¿sí? Lo que le hago a un lado se lo tengo que hacer al otro. Entonces aquí busco dentro de mis fórmulas, ¿sí? Dentro de mis fórmulas busco una que sea tangente de b y aquí la tenemos, tangente de b, ¿sí? En este siguiente paso la derivada con respecto a x de y la puedo representar como y', ¿sí? La dejo así
la puedo seguir representando como derivada con respecto a x de y, no hay ningún problema, ¿sí? Y ya identifiqué cuál es mi fórmula que voy a utilizar. Dice que la tangente, la derivada con respecto a x de la tangente de b es igual a menos secante al cuadrado de b. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Menos secante al cuadrado de b, vamos hasta acá, secante al cuadrado de b, por la derivada con respecto a x de b, ¿sí? Por la derivada con respecto a x de b, b es el ángulo, ¿sí? Esto representa un ángulo, 5x cuadrada. Sí, acuérdense que las funciones trigonométricas las utilizamos con ángulos, por eso acá es 5x cuadrada me representa el ángulo. Entonces ya nos queda aquí, ya aplicamos la fórmula derivada con respecto a x de b. Vamos acá. En el siguiente paso bajamos todo esto lo bajamos igual y vamos a derivar esto, ¿sí? ¿De qué forma? De la forma c por b, ¿sí? C, que es una constante, en este caso es 5, y b, que es una función, que en este caso es x cuadrada. La fórmula me dice que debo sacar a la constante y derivar a la función. Saco a la constante, que es 5, para ello voy a utilizar también los corchetes. Saco al 5 de la derivada y únicamente voy a derivar a la función como me lo marca acá. ¿Sí? Saco a la constante y derivo únicamente a la función. Derivo a x cuadrada. En el siguiente paso, esto lo bajamos igual, ¿sí? Incluso el 5 lo bajamos igual y derivamos a x cuadrada. Y la derivada de x cuadrada es de la forma x a la n, donde n ahora vale 2, ¿sí? Dice la fórmula que debo escribir el valor de n, que es 2 por x, según la fórmula que tenemos acá, por x a la n menos 1. 2 menos 1 nos da 1. Sabemos que existe, pero no lo escribimos, entonces nada más nos queda 2x, ¿sí? En el siguiente paso voy a eliminar este paréntesis y nos queda de esta forma. 5 por 2x nos da 10x. Y en el último paso voy a ordenarlo, ¿sí? Multiplicando esto por todo lo que tenemos acá. Menos por más nos da menos, y colocamos primero 10x por la secante al cuadrado de 5x cuadrado. Y ahí tenemos resuelto nuestro segundo ejercicio. Ahora nos vamos con el tercero. Este está un poquito más emocionante, está muy bonito. Y igual a seno al cubo de 8x quinta, ¿sí? Entonces aquí lo que cambia es que tenemos elevado al cubo el seno, ¿sí? Hacemos lo mismo que en el anterior, le aplicamos derivada a un lado y se lo aplicamos al otro, ¿sí? Ahora este seno cúbico yo lo puedo representar de la siguiente forma. Aquí ya sabemos que es la derivada y' igual a derivada con respecto a x, y este cubo que tenemos acá lo puedo colocar afuera de un paréntesis. Coloco todo adentro de un paréntesis y lo elevo al cubo. Es otra forma de representar una función trigonométrica. Entonces, cuando tengan ustedes seno de alfa, beta, gamma o cualquier ángulo elevado a un exponente, es lo mismo que seno de ese ángulo elevado al exponente, ¿sí? O si lo tienen así como está en esta presentación, lo pueden representar también de esta forma, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, aquí ya tenemos otro tipo de función, ¿sí? Tenemos una función elevada a un exponente. Entonces, la primera fórmula que vamos a utilizar es la de b elevada a la n, que es la que tenemos acá. La de b elevada a la n porque está elevada al cubo. Entonces,
acá primero voy a utilizar esta fórmula de b elevada a la n y me dice que debo escribir el valor de n acá, que vale 3, por la función que es seno de 8x quinta, y ahora a la n menos 1, 3, porque aquí lo dice en la fórmula, a la n menos 1, 3 menos 1 es 2, y de ahí la fórmula dice por la derivada con respecto a x de b, por la derivada con respecto a x de b, pero b es todo lo que estaba en la base, que es el seno de 8x quinta, ¿sí? Entonces, hasta aquí ya derivamos una parte, ya nada más nos queda esta derivada, que es de la forma en cómo derivamos las anteriores. Vamos a seguir con el siguiente paso. Esto lo bajamos igual y derivamos esto. Vamos a apoyarnos de un corchetito. La derivada de seno de 8x quinta, ¿sí? Utilizando la fórmula, dice que es igual al coseno de b, pero en este caso b es 8x quinta. Entonces, la derivada del seno de 8x quinta es igual al coseno de 8x quinta por la derivada con respecto a x de b, por la derivada con respecto a x de 8x quinta, que es el valor de b, ¿sí? Entonces bajamos todo esto, bajamos esto y derivamos únicamente lo que está aquí adentro del símbolo de derivada. Nos va a quedar el coseno de 8x quinta, lo bajamos y derivamos. ¿De qué forma? De la forma c por b. C que vale 8 y b que vale x quinta, ¿sí? Entonces ahí la formulita nada más nos dice que vamos a sacar al 8 o la constante, que en este caso es 8, afuera de la derivada, sacamos al 8 y derivamos únicamente a x quinta. En el siguiente paso bajamos eso, bajamos esto, ¿sí? Bajamos incluso esto, bajamos el 8 y la derivada de x quinta es de la forma x a la n. Dice que es n que vale 5 por x a la n menos 1, ¿sí? N que valía 5 menos 1, ahora el exponente es 4. En el siguiente paso, si se dan cuenta, aquí nos llenamos de paréntesis, pero hay que llevar el orden, ¿sí? Aquí vamos a eliminar este paréntesis y nos quedaría, bajamos esto igual y multiplicamos. 8 por 5x cuarta nos da 40x cuarta. Y acá se me había pasado decirles que como lo tenemos al cuadrado, lo podemos representar, o sea, todo esto elevado al cuadrado, seno de 8x quinta elevado al cuadrado, lo podemos representar como seno cuadrado de 8x quinta, ¿sí? A partir de este paso lo bajamos y únicamente cambio eso. Entonces acá lo único que vamos a hacer es ordenar. 3 por 40x cuarta nos va a dar 120x cuarta. De ahí seguimos con el seno cuadrado de 8x quinta y finalmente con el coseno de 8x quinta. Lo único que hicimos fue multiplicar este valor que no tiene función trigonométrica por el 3 que tampoco tiene, ¿sí? Y entonces, como son semejantes, bueno, no semejantes, pero en la multiplicación podemos realizar la multiplicación de un valor constante por una función, y es lo que estamos haciendo acá. 3 por 40x cúbica y nos da 120x cuarta, perdón, ¿sí? Y aquí nos quedaría el resultado. Entonces está un poquito más laboriosa. Les digo, no me quiero meter ahorita con una de estas porque se nos va a hacer un gran lío, y no lo marca el libro, marca unas sencillitas, pero pues ahí tienen para divertirse un rato. Espero que se sigan cuidando de esta pandemia, no nos confiemos, sobre todo ahorita que viene la época de fiestas y todo, pues hay que cuidarse, hay que quedarse en casa para poder celebrar el día primero, a lo mejor nada más con la familia más cercana, y ya vendrá más tiempos para que nosotros podamos celebrar con toda la familia. Entonces esperemos que ya la vacuna venga dentro de pronto y regresemos a la normalidad. Nosotros también como maestros extrañamos el trabajo en el aula, ¿sí? La interacción con ustedes, que nos pregunten,
¿sí? Pues en base a la experiencia nosotros sabemos dónde tienen dudas y tratamos de explicar un poquito mejor, sí, pero no es lo mismo que cuando ustedes están en el salón y nos están preguntando. Entonces nos debemos de cuidar para que ya estemos trabajando en el salón de clases. Entonces, jóvenes, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.